Estimados compañeros, docente, tutora y autora, vamos a dar un pequeño recorrido sobre esta fascinante historia del desarrollo del pensamiento económico hacia la antigüedad creación, donde la principal actividad era la agricultura, al pastoreo. Pero a pesar de que el mercado no estaba bien desarrollado, surgió algunas interrogantes de Aristóteles, donde se preguntó si el comercio era justo, si la usura era o no adecuada, era correcto cobrar intereses. Esas preguntas relacionadas a la economía, estas ideas también trascendió hacia la Edad Media, hacia los escolásticos. De varios autores cuestionaban a la usura, ¿era bueno o malo? Sobre si la ganancia de los comerciantes era adecuada. Muchos pensadores consideraban que el objetivo de la ganancia era un pecado, que era algo malo. Desde ese entonces, el comercio internacional explotó en el contexto, en el auge de los metales preciosos, donde los mercantilistas eran aquellos pensadores quienes consideraban que el comerciante de una economía dependía de la acumulación de metales preciosos, oro, plata. Si una economía tenía abundancia de oro y plata, era una economía profunda, era un país desarrollado. Por lo tanto, ellos proponían comerciar con países y buscar superávit económico. Lo que yo tenga que vender a ese país tiene que ser mayor a lo que yo importe. Sin embargo, no contaban con otra pequeña escuela surgida en Francia llamado los fisiócratas. Entre los fisiócratas está el famoso Kisman, con su famosa tabla económica, en el cual analiza tres sectores: los industriales, los agricultores y los terratenientes. Les consideraba que los industriales, la industria, el sector improductivo o más estéril, porque no generaba nuevos beneficios, mientras que la agricultura era un sector productivo, porque generaba mayor agricultura, excedente del que tú entregabas. Es decir, cuando sembramos un árbol, lo sembramos con una semilla, que después de determinado tiempo te entrega varios frutos, con varias semillas. He ahí el incremento multiplicativo. Los fisiócratas consideraban a la agricultura como la única actividad productiva, mientras que la industria lo único que hacía era transformar la materia prima, no creaba valor. Entonces, los fisiócratas, contrario a los mercantilistas, hacían que la riqueza de un país no depende de la acumulación de metales preciosos, ni depende del superávit comercial, depende de la agricultura. Todas estas teorías económicas surgen en el contexto de la revolución industrial, en la gran maquinaria, en el auge de los grandes ferrocarriles, de las industrias. Es ahí donde surge otro protagonista, Carlos Marx. Él analizó cómo la ciudad inglesa se estaba dividiendo en dos clases. Por un lado, los capitalistas, quienes eran dueños de los medios de producción, y por otro lado, los proletarios, quienes eran únicamente dueños de su mano de trabajo. Los capitalistas contrataban a los trabajadores para trabajar en sus fábricas. Lo que se observó era una explotación inhumana frente a los trabajadores que trabajaban entre 16 a 20 horas diarias. Marx analizó que muchos capitalistas, al sobreexplotar a sus trabajadores, se estaban llevando una parte de su trabajo. Esa parte de la que se llevaban los capitalistas se le llama plusvalía. A su origen es la ganancia de la riqueza de los capitalistas. Gracias.